Buenas tardes a todas las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube de Centro Separat Israel. Esta tarde tenemos la oportunidad de escuchar a Melanie Sheimer-Lee. Ella es investigadora asociada de la Unidad de Investigación de la Geniza de la Universidad de Cambridge. En esta ocasión, esta presentación que nos va a hacer un recorrido virtual. Melanie nos va a hacer un recorrido virtual por la Geniza del Cairo. Como saben, en esta ocasión, este tour virtual que nos va a hacer está englobado, se enmarca en el ciclo de conferencias que hemos organizado con motivo de nuestra exposición La Edad de Oro de los Judíos de Al-Ándalus, que pueden visitar en nuestra sede aquí en Madrid y que pronto estará disponible la versión ready to print para reproducir en instituciones, centros escolares, etcétera. Y sin más, quería darle la bienvenida a Meloni, que es licenciada en hebreo y lenguas semíticas por la University College de Londres. Bienvenida, Melanie. Thank you very much. Muchas Y, gracias. si- y sin más, le cedo la palabra a Melanie. Great. So I'm here. Estupendo, muchas gracias. Estoy en la biblioteca de la Universidad de Cambridge. La biblioteca, como saben ustedes, lleva recopilando manuscritos en hebreo desde hace cientos de años. Uno de los tesoros de la biblioteca es la colección de la Geniza de Cairo. Voy a hablarles de cómo llegó esta colección a Cambridge, en primer lugar, y luego vamos a ir viendo algunos manuscritos de esta colección. La historia no empieza en Egipto realmente, tampoco en Cambridge. Empieza en un pueblecito de Escocia, donde Agnes Lewis y Margaret Gibson, dos hermanas gemelas escocesas que nacieron en el siglo XIX y que tuvieron una historia bastante poco habitual. Su madre, perdón, falleció al nacer y el padre, bueno, pues fue el que educó a las hijas. Y desde muy pequeñas, la familia heredó de unos parientes lejanos que habían ido a América el equivalente a 120 millones de libras de la actualidad, con lo cual recibieron una fortuna increíble y el padre decidió utilizar este dinero para que sus hijas pudiesen acceder a la mejor educación posible. Y les dijo, si aprendéis un idioma, os voy a llevar al país del idioma, con lo cual estuvieron toda su adolescencia viajando por Europa, aprendiendo distintos idiomas. Eran cristianas, muy devotas y estaban muy interesadas en la Biblia y los idiomas de la Biblia. Aprendieron hebreo, griego, arameo, para poder estudiar mejor la Biblia en sus idiomas originales. Más adelante se casaron, tuvieron matrimonios bastante breves porque sus maridos fallecieron jóvenes, a uno lo atropelló un tren y en su edad más avanzada vivieron en Cambridge porque uno de sus maridos trabajaba en la Universidad de Cambridge y se quedaron aquí a vivir en Cambridge. Una vez que fallecieron sus maridos, decidieron viajar y visitar monasterios y ver los archivos de estos monasterios para ver si podían encontrar los principales o los primeros textos de la Biblia. Esta es Margaret en un camello que estaba viajando al Sinaí. Estuvieron en Sinaí también visitando allí los monasterios y los monjes les mostraron los archivos de la biblioteca del monasterio y hicieron hallazgos muy importantes. Vivían en Cambridge, como digo, pero no podían ser parte de la universidad porque eran mujeres. Seguramente la gente pensaba que eran un poco extrañas, poco habituales, porque eran escocesas, un poquito excéntricas.
todos los días hacían ejercicio, subían por una cuerda. Lo cierto es que no eran realmente la mujer típica de Cambridge de la época. Sea como fuere, estuvieron en varios viajes en el monasterio de St. Catherine y en uno de estos viajes pasaron por el Cairo y les ofrecieron comprar unos manuscritos y claro, los podían comprar porque tenían mucho dinero. Compraron unos 1.700 manuscritos y los trajeron a Cambridge. Se los mostraron a su amigo Solomon Schechter. Schechter era profesor del Talmud y de Derecho judío y hebreo en la universidad. Era de lo que ahora es Rumanía y formaba parte de la universidad, pero como era judío, pues la gente seguramente pensaba que también era muy excéntrico y acabó haciéndose amigo de estas dos hermanas. Así que, bueno, formaron este grupito poco habitual en la sociedad de Cambridge de la época. Las hermanas volvieron a Cambridge con los manuscritos, se los enseñaron a Schechter y él se quedó asombrado con este de aquí que pueden ver en pantalla. Lo tengo aquí también, ¿eh? Seguramente lo podrán ver en la pantalla y se lo muestro yo aquí también. Eh, Lo cierto es que se quedó muy asombrado con este manuscrito y les pidió que se lo dejasen prestado y luego les envió una nota diciendo, una nota de 1896 en la que decía: creo que tenemos que alegrarnos porque este fragmento representa una pieza de el texto original en hebreo de un manuscrito muy importante. Por favor, no hablen de esto hasta mañana. Mañana a las 11 iré a verles y podemos hablar de esta cuestión porque es algo apasionante. Sinceramente, bueno, pues ustedes que estaba muy eh, contento con este descubrimiento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del libro de Eclesiásticos, un libro que no estaba bueno, en la Biblia hebrea se llamaba el Shira, y en el momento en que escribe Solomon Schechter, todo el mundo pensaba que este libro se había redactado en el siglo II o siglo III después de Cristo en griego, pero Schechter sabía que los rabinos cuando citaban el Talmud lo hacían en hebreo, con lo cual él piensa que el libro se escribió en hebreo originalmente y luego se tradujo al griego. Y claro, encuentra este manuscrito, está en papel, con lo cual no puede ser más antiguo que el siglo X, no es un fragmento original de ese libro de Eclesiastes, pero es algo muy importante y por eso dice, voy a ir a verles mañana para hablar de esto. Quiere ver si hay algo más de este manuscrito entre los que han traído las hermanas, pero solo hay esta página, con lo cual deciden montar una expedición para ir a Egipto y ver de dónde provenían estos manuscritos. Tenía ya algunas pistas. Las hermanas habían comprado muchos manuscritos en Egipto y también en su profesión en la universidad. Él en los últimos años había ayudado a que la biblioteca adquiriese manuscritos de Solomon Wertheimer, un comerciante de Jerusalén. Solomon les enviaba manuscritos a la biblioteca de Cambridge y Schechter iba viendo los que quería comprar o no, y si no quería algunos manuscritos los devolvía y Solomon le decía que se los comprase, etcétera. Bueno, pues aquí ven ustedes documentos que se escribieron en 1893 al bibliotecario de la universidad. Y ahí Schechter dice al final, tengo aquí un documento muy antiguo que se encuentra en una de las Genitzat de Egipto. Es muy antiguo. Así que Schechter sabe que Wertheimer obtiene sus manuscritos de una Genitzat en el casco antiguo de Egipto. Así que decide organizar esta expedición al país. Obtiene dinero de Charles Taylor, que era su amigo en Cambridge, que era
decano de St. John's College. Era un matemático, pero le interesaba mucho el tema del hebreo y de la Biblia en hebreo, y Schechter le pidió ayuda. Charles Taylor dijo, no esperes a que la universidad te dé los fondos. Yo te voy a dar dinero, te voy a dar fondos para que puedas viajar a Egipto. La noticia del descubrimiento de este fragmento, del que hemos hablado antes, este fragmento del libro de Eclesiásticas, llegó a Oxford también porque Schechter envió una postal a la universidad anunciando este descubrimiento. Ellos vieron también sus manuscritos en hebreo y vieron que había más trozos del libro. Y antes de saberlo, Oxford y Cambridge empezaron a competir para ver quién iba a llegar antes a Egipto y encontrar los manuscritos o el origen de estos manuscritos, con lo cual Schechter se va allí con el dinero de Taylor. El hombre de Oxford llegó allí y le dijeron, cuando llegues nos dices cuánto dinero necesitas y te lo enviamos. Este es el Rabbi Raphael Ben Shimon, era el rabino principal en Egipto, y Schechter se reunió con él, estuvo varias semanas hablando con él y llegaron a un acuerdo. Schechter iría a ver las pirámides con él y el rabino le diría de dónde procedían estos manuscritos y lo llevaría a esta sinagoga. Con lo cual llegaron a este acuerdo y el rabino Ben Shimon llevó a Schechter a esta sinagoga de Ben Ezra. Esta es una foto de la década de los 70 del siglo pasado. Se ha renovado desde entonces. Si uno visita ahora el edificio en el Cairo, verá que es un poquito distinto, porque como les digo, se ha renovado. Esta sinagoga de Ben Ezra se había construido en el siglo XI y cuando se construyó, ahí la tienen. Esta es la fecha en la que yo lo visité, en 2017. Bueno, pues cuando construyeron la sinagoga, si echan un vistazo a la parte de arriba, a la izquierda, ven que hay como una ventana en la galería de arriba, hay como una ventanita en el piso de arriba. Dentro de la sinagoga habían un lugar al que solo se podía acceder por esta ventana. Y este era el lugar en el que llevaban las Biblias, documentos antiguos, cualquier cosa sagrada, porque en el judaísmo, si hay un documento que tiene escrito el nombre de Dios, no se puede tirar este papel o este documento cuando ya no haga falta. No se puede tirar a la papelera. Hay que tratarlo con respeto, hay que llevarlo a un lugar especial. Muchos judíos lo que hacían era enterrarlos, pero cuando se construyó la sinagoga en aquella época, sí que dejaron un lugar para poder depositar estos documentos. A Schechter le enseñaron esta sala a la ventana y él subió y al tirarse por la ventana llegó a cientos de miles de manuscritos que llevaban allí durante siglos. Parece que la gente iba echando ahí esos documentos en la Edad Media. Esta es una Kenizá actual. Todas las sinagogas tienen un lugar, un depósito donde la gente puede llevar aquellos documentos que se consideran sagrados y que se tienen que tratar con respeto. Esta es una foto del interior de la cámara de la Kenizá después de que se vaciase. No mucha gente han visto el interior de esta cámara. Ustedes la pueden ver. No tiene ninguna otra ventana aparte de la que hemos visto antes, en la que se echaban los manuscritos. Ahí hay, bueno, algo sucio en el suelo, ya lo pueden ver. Ahora ya no hay nada especial, ¿no? No hay más que escombros, pero a Schechter le dieron el permiso a acceder este archivo y llevarse lo que quisiera de la sinagoga. Estamos hablando del descubrimiento de la Kenizá, pero no es realmente un descubrimiento porque todo el mundo en Egipto sabía que estaba allí, los académicos también sabían que estaba allí, había gente que lo llevaba visitando cientos de años, incluso había gente que podía llevarse documentos de la cámara, pero a Schechter se le dio permiso a llevarse lo que quisiera y acabó llevándose casi 200.000
trozos, fragmentos, manuscritos de esta cámara. Este es el artículo. Una cantidad ingente de manuscritos hebreos se publicó en el Times cuando volvió. Es que era un gran descubrimiento en aquella época. Esta foto es de 1898. Schechter está en la biblioteca con todos estos manuscritos que se había traído desde Egipto. Los manuscritos no estaban organizados porque, claro, no era un archivo, no era algo que la gente hubiese organizando u ordenando. Es decir, la gente tiraba ahí sus libros, sus documentos que ya estaban viejos, estropeados y que no necesitaban, estaban muy dañados. Esta era la situación cuando llegaron, pero a lo largo de los últimos 100 años se han ido recopilando, conservando, se están poniendo en plástico, se han ido estirando, se han ido limpiando y también se han digitalizado. Se pueden ver fotos en internet y aquí ven, bueno, pues cómo ya están organizados en esta sala especial de la Biblioteca de Cambridge. Vamos a ver ahora los manuscritos, algunos de los manuscritos. Como decía, la sinagoga es del año 1040 más o menos, pero es que algunos de estos manuscritos tenían cientos de años. Aquí tenemos un fragmento del siglo VII y muchos otros documentos de la Genitzá de Cairo están también en otras bibliotecas del mundo y hay otros trozos de este rollo al que pertenece este manuscrito en otras colecciones. No hemos datado con carbono ninguno de los manuscritos, pero hay otras instituciones que sí, y sabemos que este rollo que tenemos aquí tenemos otro trozo que les puedo mostrar en pantalla. Sabemos que este rollo es de finales del siglo VII, principios del siglo VIII, con lo cual tiene cientos de años y además es mucho más antiguo que la propia sinagoga en la que se encontró. Cuando hablamos de datar los manuscritos, en teoría lo podríamos hacer con la técnica de datado con carbono, pero a veces los escribas ponían la fecha en la que se redactó el manuscrito y eso está fenomenal. Aquí vemos, a ver, no sé si se ve, bueno, vamos a ver la pantalla mejor. Aquí ven un par de páginas de un libro de la Biblia y la escriba o el escriba escribió una nota que dice, escrito por Joseph, hijo de Nimrod, y la fecha en la que lo escribió, año 903. ¿Y en qué lugar? Es un pueblo, una ciudad en Irán o lo que antes era Persia. O sea que vemos cómo lo deja aquí escrito y sabemos cuál es la fecha. Imaginen ustedes el viaje de este libro. Los libros eran muy caros. Este estaba escrito en pergamino, seguramente con piel de oveja. Ha ido viajando por muchas personas, muchas generaciones hasta que llegó a la Genitzá, porque realmente pues ya estaba muy, muy deteriorado. Pero este no es tampoco el más antiguo. Tenemos este de aquí, que es un trozo de pergamino antes del papel que llega a Oriente Próximo al siglo X. Antes se utilizaba piel de animales, piel de oveja, y con eso hacían los pergaminos. Y era muy caro porque tenían que utilizar una oveja entera para estas páginas, con lo cual la gente reciclaba los pergaminos. Este pergamino es muy grueso, entonces se puede lavar y se puede volver a utilizar para escribir algo encima. Este manuscrito que ven en pantalla tiene en la parte de arriba poesía en hebreo, pero en la parte de abajo vemos que hay un texto en griego, en columnas. No se ve muy bien. Aquí a lo mejor no se ve muy bien, pero si lo iluminamos con luz de distinta longitud de onda, utilizando todo el espectro
lumínico, podemos ver la tinta que está debajo. Aquí la vemos en pantalla. Aquí ven las dos capas tal vez más claramente. El texto que hay debajo está redactado en griego, en columnas, y es uno de los dos fragmentos que tenemos de una de las primeras versiones en griego de la Biblia. El padre de la Iglesia, además de esta Biblia, bueno, pues tenía este documento con 6 columnas. En la primera columna había el texto en hebreo, luego se transliteraba a griego y después las otras 4 columnas eran distintas traducciones en griego de la Biblia, con lo cual se pueden cotejar y utilizar la traducción más adecuada, con lo cual este era un esfuerzo tremendo. Además es enorme, porque tenía 6 columnas, tampoco se copió mucho y se había perdido casi en su totalidad, con excepción de este fragmento que es del siglo VI. Hay otro que no está en nuestra colección, que es del siglo IX, esta versión de este libro también. Se hubiese perdido a no ser que hubiésemos encontrado este trocito en la Genitza. En el caso del viaje de todos estos libros, algunos son libros que ya estaban presentes en momentos cruciales para la historia de la humanidad. Este manuscrito es de un comentario sobre la Biblia, escrito por Isaiah Gaon, el jefe de un clan en Babilonia, y escribió un comentario de un libro de la Biblia de Isaías. Esta es la primera página. La otra parte del pergamino no estaba escrita, con lo cual se podía escribir ahí el título del libro y las distintas personas que lo fueron teniendo el libro escribieron notas del primer propietario que dice Jacob, hijo de Job, y luego más abajo podemos ver que el libro fue comprado por un hombre que se llamaba Josiah, hijo de Aarón, en el año 1030 en Acra. Pero luego llegó a otro propietario que también escribió su nombre. Sí, tenemos que darle la vuelta al manuscrito porque la persona no sabía cómo orientar el libro y lo orientó como si estuviese escrito en una lengua europea, le cambió la orientación y aquí a la izquierda podemos ver una nota en latín. El tipo de escritura es el que se ve en los documentos del siglo XII, está en latín y dice comentario. Bueno, pues supongo que esta persona era alguien que participó en las cruzadas y se llevó este documento de una de las bibliotecas. Sabemos que los cruzados se llevaban a personas y a libros también y se los volvían a vender a los judíos que obtenían ese dinero en Egipto. Con lo cual son libros que se rescataron de los cruzados y así llegaron a Egipto y este libro luego se fue deteriorando y llegó a la Genitzá. O sea que imagínense ustedes el viaje, si pudiese hablar el libro nos contaría un montón de cosas, sin duda. Aquí hay otro manuscrito de la Genitzá, es uno que nos esperaríamos encontrar en una Genitzá. Es un documento en el que se habla del servicio. Es que hay una gran cantidad de libros de oraciones judíos en la Genitzá. Hay 25.000 fragmentos de la Biblia, como uno se esperaría, pero hay muchas otras cosas que a lo mejor uno no se esperaba para tanto. A primera vista, este manuscrito es, vale, parece hebreo, pero si uno intenta leerlo, ve que no es hebreo. Está escrito con el alfabeto hebreo, pero en realidad es el Corán en árabe escrito con el alfabeto hebreo. ¿Por qué hacía esto la gente? Bueno, los judíos
en la Edad Media en Egipto hablaban árabe, todo el mundo hablaba árabe, en casa, en el colegio, en la sinagoga hablaban hebreo, pero el resto del tiempo hablaban árabe. Los niños judíos iban al colegio, aprendían a escribir en hebreo para poder leer la Biblia, pero hablaban árabe. Era muy normal que utilizasen el árabe escribiéndolo con el alfabeto hebreo. Y esto es un poco lo opuesto, porque aquí parece que está escrito en árabe, pero es la Biblia hebrea escrita en hebreo, pero con el alfabeto árabe. O sea que tenemos el Corán escrito con alfabeto hebreo y viceversa. La Biblia hebrea escrita en caracteres árabes. Había también muchos documentos que habían escrito niños en la Genitzá. Los niños iban al colegio, había un porcentaje muy alto de alfabetización en aquella época. Todos los niños judíos iban al colegio a aprender a leer y escribir. Y empezaban, pues primero a copiar el alfabeto y luego empezaban a copiar trozos del libro de Levíticas. A ver, los niños se tenían que llevar estos deberes a casa y tenían que copiar esos textos. Y a veces los niños se aburrían después de escribir el alfabeto y empezaban a hacer dibujitos. Esto parece un camello, ¿verdad? Lo que se ve aquí en la parte de abajo. No sé, con esto nos damos cuenta de que los niños no han cambiado realmente en los últimos 1000 años. Siguen haciendo cosas parecidas. Por suerte, para los niños, nuestros procesos educativos sí que han cambiado. Aquí hay una nota que habían enviado del colegio a casa al niño, al hermano mayor del niño, porque sus padres estaban enfermos y el hermano mayor era el tutor del niño. Y el profesor dice que no ha sido capaz de educar al niño, Abu Mansur, que tiene que pelear con él todos los días, que le dan palizas. El profesor oyó la paliza, el que estaba al lado, y dijo, para ya, porque lo vas a matar. Entonces, bueno, dejó de pegarle, pero le escribió la nota al hermano diciéndole que todavía tienen que darle más palizas cuando llegue a casa. Y uno pensará, ¿pero por qué está esto en la Genitzá? Es que una nota como esta, una pequeña nota, también tenía una pequeña oración al principio y en esas oraciones, aunque está escrito en árabe utilizando el alfabeto hebreo, está escrito en árabe y está haciendo al término en árabe que hace referencia a Dios, Alá, pero también hay que ponerlo en la Genitzá, seguramente por eso, porque aparece el término con el nombre de Dios. También hay contratos de matrimonio en la Genitzá. Aquí tenemos un contrato matrimonial especial porque era un matrimonio mixto. Ambos son judíos, pero son de distintas formas del judaísmo las que había en la Edad Media. Y había distintas maneras de profesar la fe. La mujer practica un judaísmo que no incluye los escritos del Talmud, del Mishnah, y hace las cosas de una manera y su marido va a hacer las cosas de otra manera. Pero en este contrato de matrimonio establecen cómo van a respetar las diferencias religiosas del otro y no van a forzar al otro a cambiar. La gente siempre me pregunta, ¿y qué dicen de los niños? ¿Cómo los van a educar? Bueno, pues no se menciona aquí, no aparece mencionado el tema de los hijos. Pero si uno echa un vistazo a este contrato matrimonial, pues pensará que el amor triunfa sobre las diferencias religiosas, pero lo cierto es que las cosas son más complicadas. Estamos hablando de dos personas de familias muy ricas, era el matrimonio de la alta sociedad del año y yo creo que pudieron ir más allá de sus diferencias religiosas porque estamos hablando de dos familias que eran muy poderosas y muy ricas. Para las personas que no tenían poder o no tenían tanto dinero, podían utilizar estos documentos que eran como contratos prematrimoniales para tener
otros derechos adicionales. En el judaísmo, una vez que se acuerda un matrimonio, si una mujer tiene problemas en el matrimonio, va a tener muchas dificultades para poder divorciarse, porque el divorcio lo tiene que conceder el marido y puede que diga que no. Y además puede abandonarla y dejarla en esa situación en la que, eh, bueno, está casada pero no puede hacer nada. Las mujeres se dieron cuenta de que podían hacer algo con los contratos prematrimoniales. Se establecían estos contratos prematrimoniales y se obligaba al marido a acordar ciertas cosas antes del matrimonio. Y en este había una pareja, Tobia y Faisa. Y Tobia dice que después del matrimonio no va a relacionarse con sus amigos, que son una panda de idiotas y de borrachos. Además, promete que no va a comprar a una esclava y no va a hacer nada a no ser que Faisa le dé permiso, con lo cual, con este documento, Faisa puede controlar más su matrimonio. Podría decir, bueno, pues puedes hacer este viaje de negocios, pero antes tienes que concederme el divorcio en el caso de que no vuelvas, porque no quiero que quedarme en este matrimonio zombie para siempre. En la Genitzá también había escritos de personas que eran famosas en la Edad Media. Hay autógrafos, manuscritos de estas personas famosas. Aquí tenemos una página escrita por Moisés Maimónides. Tenemos unos 60 escritos de Maimónides en la Genitzá. Nació en España, pero su familia dejó el país y se fueron a Egipto para escapar de la persecución en el siglo XII y llegó a Egipto y enseguida tuvo mucha fama como académico, como jurista. Además, también era un experto en medicina y redactó muchísimos libros y esta página está escrita por él con sus notas. Escribe algo, luego se lo piensa mejor, lo cambia, añade notas. Estos textos son muy importantes para ver también cuál era su proceso de escritura. Aquí tenemos una página de este trabajo tan filosófico que redactó, la Guía para los Perplejos. Y hay otros, y tenemos también fragmentos de otros libros de Maimónides, también de cartas que intercambiaba con algunos parientes. Y aquí vemos un manuscrito muy interesante de Moisés Maimónides. Se identificó el año pasado y es un glosario, es una lista de términos. Las palabras están escritas en árabe con caracteres hebreos y debajo vemos las traducciones en lenguas judeorromanas. Así que no sabemos qué está haciendo Maimónides con este documento. ¿Está intentando aprender? ¿Está intentando recordar vocabulario? Es que no lo sabemos, es muy interesante. Hemos identificado este manuscrito como glosario, como si fuese un glosario. Ya lo identificamos el año pasado, pero el año pasado vimos que lo había escrito Maimónides y claro, eso lo hace mucho más interesante. Aquí hay una carta que se envió desde Toledo, en España, redactada por Judah Halevi, el famoso poeta. Escribe muchas cartas a sus amigos en Egipto. Tampoco firma con su nombre, pero escribe muchísimas cartas y sabemos cómo era su letra y podemos identificar estos textos bastante fácilmente. En esta de aquí está intentando obtener dinero, escribe a sus amigos más ricos en Egipto para ver si le dejan dinero para pagar el rescate de una mujer que ha sido secuestrada en España. Perdón, se me acaba de ir la luz, dice la oradora. Ah, ya ha vuelto. Bien, pues escribe para ver si le dan dinero para poder pagar el rescate de esta mujer a la que habían secuestrado en España.
Y aquí tenemos una historia más triste. Esta carta la escribió David Maimónides, el hermano de Moisés, y escribió esta carta, volvió al Cairo después de estar en un viaje muy peligroso. David tenía que ganar dinero para la familia porque era el comerciante, comerciaba con piedras preciosas, con gemas, para que su hermano Moisés se pudiese centrar en los estudios y ser un genio, ¿no? David y sus amigos tenían que ir a través del desierto del Sáhara al puerto de Idab en Sudán. Tenían que cruzar el desierto. Era un viaje peligrosísimo. Iba uno en una caravana con otros viajantes y él y sus amigos perdieron la caravana, con lo cual decidieron cruzar el desierto por sí solos. Pues les llevó muchísimo tiempo, fue muy peligroso y al final llegaron al puerto y vieron que había otras personas en la caravana y no hubo casi supervivientes porque les habían atacado unos bandidos. Con lo cual escribe esta carta, esto es lo que vemos en el manuscrito, y dice, por suerte no estábamos en la caravana, pero claro, las personas con las que tenía que hacer los negocios ya se habían ido, entonces, ¿qué tiene que hacer? Con lo cual se le ocurre otro plan y dice, pues voy a ir en un barco a la India, seguramente a través de Yemen. Y está claro que el hermano le había dicho, no vayas en barco porque el océano ahí es muy difícil, era muy peligroso. En la época se hundían muchos barcos, pero dice, yo sé que los que me han cuidado en el desierto me van a cuidar en el barco, en el mar. Y escribe esta carta diciendo, bueno, pues todo lo que le ha pasado en el desierto, cuáles son sus planes, y dice, hay un barco que va a llegar allí, acaba la carta y la carta llega finalmente al Cairo. Pero David no volvió nunca porque el barco naufraga y se ahoga. Esta fue su última carta y lo sabemos porque Maimónides escribió después sobre ello, cómo se había muerto su hermano, que era lo peor que le había pasado, cayó en una depresión profunda, no quería levantarse, estuvo un año en cama, pero tuvo que hacerlo porque tenía que cuidar a la familia, porque todos los ahorros de la familia se habían hundido con el hermano, con lo cual tuvo que buscar un trabajo como médico y escribía contando cómo lloraba al leer las cartas de su hermano y en la década de los 70 en la que Nizza encontramos este manuscrito y la marca del manuscrito, que es OR 1081J1, nos dice que es uno de los manuscritos que habían vendido a Schechter antes de que él hubiese ido al Cairo. Ya había llegado este manuscrito a la biblioteca y en los 70 había un historiador que estaba mirando estas cajas, estos manuscritos, que muchos todavía estaban en cajas en la década de los 50, de los 60, porque es que no se habían conservado bien. Hasta los 60, los 70 no se empezaron a conservar bien. Con lo cual este historiador estaba mirando las cajas y se encontró con la última carta de David Maimónides. Este es el último manuscrito del que les quiero hablar. Es una carta que no es de nadie famoso o no es para nada poco habitual. Estamos hablando de una persona muy pobre, muy enferma, y un escriba le escribe la carta, ¿no?, a esta persona. Está escrita en hebreo y dice que se va a llevar a la sinagoga para que se lea y la gente seguramente va a donar dinero para ayudar a esta mujer que está enferma. El escriba redactó la carta como si fuese ella la que hablaba y ella decía en la carta que estaba muy enferma, que no tenía nada, no tenía a nadie, tiene una enfermedad que afecta
a su cara, se le está cayendo la nariz. No sabemos cómo se llama esta mujer, pero sabemos lo que le estaba pasando en ese momento por esta carta. La parte de arriba tiene muchas citas de la Biblia y al final se pone en la Genitzá y se conserva para siempre, junto con los documentos de estas otras personas famosas. No sabríamos nada de estas personas, sí que sabríamos de Judah Halevi o de Maimónides, pero no de ella, no de esta persona. El hecho de que también sepamos cómo vivían los niños, las personas más pobres, las mujeres, los esclavos, muchas personas que no pasan a la historia, es lo que hace que la Genitzá sea especial, porque tenemos detalles de las vidas de todas estas personas que no suelen pasar a la historia. Cada semana, cada mes, aquí en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, descubrimos más cosas, cómo era la vida en la Edad Media para estas personas. Y es un privilegio, también ha sido un privilegio poder compartir todo esto con ustedes hoy, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Meloni, por toda esta exposición tan clara y tan rica del legado que nos ha dejado la Knesset del Cairo, que nos describe una riqueza de la comunidad judía, de la vida diaria y de la situación de las comunidades judías durante un periodo tan rico de la historia de la península ibérica y de este judaísmo que llega hasta Egipto, toda la cuenca del Mediterráneo, incluso como estás contando, incluso hasta India, ¿no? Muchísimas gracias por esta exposición y nos encontramos aquí en otra ocasión. Muchísimas gracias, Meloni. Thank you. Gracias a ustedes.